Bueno, muchas gracias a todos por venir. Qué nivel de charlas que estamos teniendo en esta Tech for Impact cuarta edición. La verdad, tremendo. Espero que les guste, espero que el inicio de esta charla sea para que también recuerden, todos son gente de tecnología seguramente, quién no ha vivido una guardia, quién no lo han despertado a las 3 de la mañana. Ahí Alfred me lo dice. La verdad que es algo ya como común de nuestras tareas y venimos a mostrarle cómo impactó la inteligencia artificial en nuestras tareas, en nuestro sector, ¿no? Y la pregunta la vamos a responder y la vamos a concluir al final, ¿no? La próxima guardia, ustedes vayan pensando, ¿la atiende un agente? No respondemos nada todavía. Vamos a ver. Bueno, me presento, soy Hernán Cetino, Tech Lead de Naranja X, Carlos Arroyo. Tech Lead también de Infra, me sumo base de datos también en nuestro gobierno, así que... Bueno, lo que vamos a mostrarles ahora es el fin del modelo tradicional, ¿no? Cómo veníamos haciendo las cosas hasta ahora, cómo impactó, como les dije recién, la inteligencia artificial en nuestro día a día, cómo pasamos de ese modelo tradicional a un modelo de excelencia operativa, ¿no? Donde la inteligencia artificial nos ayudó y nos potenció, como decía nuestro CTO al inicio de la Tech for Impact. No viene a reemplazarnos, viene a potenciarnos. Vamos a mostrar cómo lo hacemos con nuestro multiagente Kirox y con varias soluciones que pusimos en marcha y que están también potenciando nuestra operación, como el DBA agéntico, con los protocolos de NCP que utiliza. Y como último tema, Autonomous Agent, que es nuestra frutillita del postre, junto con Debbie, que le vamos a mostrar cómo impacta eso en nuestra infraestructura. Bueno, techo, complejidad y problemas es lo que tuvimos a montones. Pasamos de tener infinidad de alertas, más de 50 clústeres de Kubernetes, más de 400 bases de datos, a administrarlas por la misma cantidad de personas, el mismo equipo, y decíamos, che, cada vez vamos creciendo más, somos la segunda billetera virtual más grande de la Argentina, con más de 10 millones de mobile active user, y seguimos creciendo, y eso nos impacta a nosotros como infraestructura. Entonces, dijimos, tenemos que hacer un cambio, tenemos que tomar otras medidas. ¿Por qué? Porque tenemos dependencias, cuello de botellas en capacity, especialistas, tecnología, fatiga de alertas, falsos positivos, errores humanos, war rooms, lo que la mayoría de gente de tecnología o de infraestructura vive en su día a día, ¿no? Y pasamos del firefighting a un modelo de excelencia, teniendo en el modelo anterior una velocidad de respuesta en algunas tareas que tomamos como ejemplo de más de 45 minutos a resolverlas en menos de 2. O sea que lo que impactó el modelo agéntico en nosotros fue bestial, ¿no? O sea, está a la vista, de 45 a 2. Y la nueva era para nosotros está muy clara, ¿no? Plataformas autónomas que no solamente piensan, sino que toman decisiones y accionan, ¿no? Veníamos de usar la IA de manera consultiva, la IA ayudándonos y asistiéndonos, no. Ahora la IA también toma decisiones, también acciona, obviamente, con algunas restricciones que nosotros les vamos a ir contando, pero es nuestro aliado fundamental en este desarrollo de negocio. Bueno, planteamos dos soluciones cuando empezamos a diseñar esto, y hubo una charla al principio que va muy en sincronía con esta, que nosotros diseñamos, no es que nos lanzamos a usar la IA de manera espontánea o a probarla. Nosotros nos sentamos y nos propusimos hacer un diseño de esto y planteamos dos enfoques y una misma estrategia, ¿no? Decir, che, tenemos que ir con una solución Human to Agent que sea nuestro copiloto, que sea nuestro aliado y que nos potencie a nosotros como
como profesionales en estas tareas que les mencionaba antes, ¿no? O sea, investigar incidentes complejos. El otro día, bueno, estuvimos en una war room donde necesitábamos data al instante y la tuvimos, ¿no? O sea, una herramienta, un copiloto que a nosotros nos ayude a tomar decisiones en minutos, segundos, validadas y correctas, ¿no? O sea, hoy 1 minuto, 10 minutos con una indisponibilidad en el negocio es una pérdida bastante grande. Entonces, estas herramientas lo que nos hicieron a nosotros es bajar el MTTR a niveles que realmente son muy óptimos para lo que nosotros estábamos acostumbrados sin utilización de este tipo de herramientas. Y el enfoque que nosotros mencionamos, Agent to Agent, que es la parte de infraestructura autónoma que a nosotros nos permitió maximizar esa eficiencia que nosotros estábamos buscando, ¿no? Por ejemplo, soluciones de auto-healing, soluciones que a nosotros nos permitan responder rápido a un escalamiento de una infraestructura o a una recuperación rápida de una base de datos, y corregir desvíos, por ejemplo, en una solución de drift de infraestructura como código, por ejemplo. Bueno, para la solución Agent to Human utilizamos nuestro multiagente llamado Kirox, que es la herramienta de AWS Kiro, que se viene mostrando ya en más de una charla de este Tech for Impact, a la cual nosotros le creamos muchos asistentes, muchos agentes que con una inteligencia propia nuestra de desarrollo logramos cumplir este ciclo, ¿no? Por ejemplo, la etapa de detección, tomar todos los que son las señales, logs, métricas que pueda correlacionar, pasársela automáticamente a un ticket de Jira, que sea analizada por un DevOps Agent como investigador, con modelos de Amazon Bedrock tipo Opus, Sonnet, lo que sea, y manos a la obra con estos multiagentes de Kirox, obviamente siempre con un Human in the middle, validado por un especialista, un ingeniero, y una remediación sobre este tipo de infraestructura. Para eso le desarrollamos skills, como dice acá, nuestro GPS ético y profesional y lineamientos de la organización, que son los steering, que es donde lo definimos. Y con todo esto pudimos mejorar esa métrica a la cual veníamos teniendo. Bueno, les voy a mostrar básicamente una demo de cómo lo hacemos. Es una demo de 1 minuto, donde no sé si se logra ver. Le paso el ticket automáticamente. Kiro empieza, le doy la validación, empieza a trabajarlo. Trabaja ese ticket sobre ese repositorio de GitLab, genera el código de Terraform. Nosotros usamos Terraform como herramienta de aprovisionamiento de infraestructura, en este caso. Me da el MR para lo reviso, le doy approve a través de la plataforma, lo soluciona, y algo que nosotros tardábamos, esto es una vulnerabilidad que antes tardábamos 1 día o 2 días en solucionarla, por una vulnerabilidad, en 2 minutos solucionamos 38. La verdad que el potencial de este tipo de herramientas a nosotros nos aceleró bastante y está a la vista, ¿no? Con lo que le estamos mostrando. Entonces le doy paso a mi compañero y lo sigo invitándolo a pensar si la guardia... La atiende una gente. La atiende una gente. Bueno, siguiendo el mismo concepto que trabajamos con Hernán, lo que hicimos fue pensar en un DBA agéntico, que en nuestro caso se llama Debbie, que funciona sobre KGS, sobre la herramienta que tenemos dentro de Naranja X, que seguro dentro de un rato van a hablar un poquito más de KGS,
Y lo pensamos, y fue difícil pensarlo de entrada porque obviamente estamos pensando de activos con persistencia, ¿no? Donde está la data de la gente, donde está la información de la empresa. Entonces nos pusimos a pensar en dónde nos vería facilitado el troubleshooting, dónde nos aporta valor a la hora de tener que hacer de tener que hacer un diagnóstico, ¿no? Entonces, el potencial de esto, el potencial que le encontramos fue que, obviamente, pudiéramos utilizar el lenguaje natural en la interacción contra la base de datos, en la interacción contra las métricas, poder hacer un análisis más rápido del que ya teníamos. Hoy pensábamos en tener que analizar alguna métrica, el tener que analizar algún evento, algo, entrar herramientas de diferente índole para detectar si hay o no una falla y en qué tenemos que apuntar para corregir esa falla. Y después, obviamente, vimos también que tenía capacidad para, de alguna manera, darnos una solución más precisa y con un valor agregado, ¿no? Que directamente nos agregaba qué cosas extras podíamos nosotros sumar a esa corrección, ¿no? Así que iniciamos con eso. Nos imaginamos este escenario de entrada, ¿no? Como esto que dijo Arno, ¿no? Nos llaman a las 3 de la mañana con algún evento de base de datos, no sabemos qué es, pueden ser muchas cosas, puede ser tranquilamente un tema de CPU, un tema de conexiones, un tema de falta de índice, puede ser el tema del tamaño de la instancia, N cantidad de cosas. En ese contexto, a esa hora, por ahí con la capacidad cognitiva medio apagada, entonces fundamental que nos pasa es decir, che, ¿qué capacidad tenemos nosotros de decir, hola, revisa mi base de datos y dime qué está fallando? Todo esto en este contexto de incendio, ¿no? Que es usual. Nos preguntan a esa hora, ¿qué está fallando en la base de datos? ¿Cuántas preguntas nos hicieron esas, no? Y ni siquiera sabemos si es la base de datos, ¿no? Todavía. ¿Y qué es lo que pasa? Decimos, sí, dame unos segundos. Del otro lado, seguramente dice, acá me va a tener hasta que me muera. Y probablemente los teníamos un tiempo esperando hasta que abriéramos la herramienta de monitoreo, el Insight, de conectarnos a la base de datos, tirar algunas queries. Seguramente unos minutos estábamos analizando qué pasaba. Entonces, nos imaginamos que esto también puede ser resuelto con una interacción directamente. Entonces nos pensamos el agente en dos etapas. En una etapa consultiva del lado del dev, del lado del usuario que puede llegar a tener necesidad sobre la base, y en una capacidad más avanzada ya del lado del DBA. Entonces, pasamos de una complejidad de tener que haber múltiples herramientas a contactarlo directamente por Slack o por la herramienta que tenemos corporativa, preguntarle, si se ve bien o no el gráfico, preguntarle qué métricas está viendo para cierta instancia, de tirarme de una sola vez dónde ve, si se quiere, algún rojo y dónde no lo ve. Entonces de esa manera también a nosotros nos hace descartar ciertas cosas, ¿no? Rápidamente dice, tengo el CPU con picos de 81, pero a nivel de conexiones está verde y a nivel de latencia de disco está bastante bien. Entonces digo, bueno, voy a atacar, que seguramente hay una query, está faltando un índice, mucho más rápidamente, ¿no? La explicación es simple, revisa performance, insights, identifica las consultas que pueden ser más costosas, ejecuta un explain, un analyze, seguimos en el incendio, todavía no tenemos todavía, si se quiere, una solución, pero me da después un análisis de causa y un plan de acción y qué es lo que tengo que ejecutar. Eso es fantástico, porque ya directamente nos conectamos a la base y hacemos esto. Pero, ¿qué es lo que pasa? Esto puede escalar más, decíamos. Entonces, ¿por qué esto no lo aplicamos directamente, que se conecte ese agente y directamente ejecute esto en la base, ¿no? Así que ese evento en particular se solucionó, porque este es un caso real, redujimos al 50% el consumo, bajamos a 40 segundos el tema de la detección rápida y obviamente nos dio todavía un plan a posteriori donde nos decía un par de estadísticas y tener en cuenta algunas acciones más. O sea, nos dio la solución y nos propuso hacer otras cosas para revisar para que a futuro no falle, ¿no? Ese review lo hace de manera, nos lo entrega y lo ejecuta directamente donde vea. O sea, hoy acá no hay nada de automatización dentro de la base, hoy no estamos ejecutando nada sobre la base en esta versión. Acá hay un par de demostraciones donde, a ver si me da. Sí, creo que se va a ejecutar.
Esto está en un ambiente controlado, con una base controlada, porque obviamente no puedo dar datos sensibles, entonces hice exactamente la misma consulta con el agente avanzado, ejecuta todas estas estadísticas, me va a revisar todas esas cuestiones sobre la base, me va a traer si hay bloqueos, si hay algún tipo de query mal formada, o algún proceso que esté colgado. Me tira todo el análisis, que es rapidísimo obviamente, después lo tenés que revisar, y me dice el impacto y la recomendación y los riesgos asociados. Fantástico, Charlie. O sea, hasta ahora no hizo ninguna intervención, porque obviamente todo esto es read-only. No ejecutó nada nocivo, no escribió sobre datos, no hizo nada de modificación en ningún lado. Acá sigue estando la intervención del DBA participando dentro del flujo, ¿no? Acá exactamente lo mismo, con la diferencia de acá le doy, bueno, de la query que estoy viendo que se está en ejecución, ¿qué propuestas tenés? Y bueno, y acá hace un relevamiento sobre esa query, la ejecuta y simula sobre la base de datos en cuestión y me tira los tiempos y las últimas ejecuciones, ¿no? Y hace un análisis técnico. Así que este es el valor agregado que le encontramos a lo que es la base de datos. Entonces, en resumen, antes trabajamos de esa manera, ¿no? Todo por silos. Dependíamos de alguien de observabilidad, dependíamos de si hubo un cambio previamente, saber cuál es el Jira, de ver ese ticket, de hacer la consulta en la base de datos que me tocara, y obviamente el tiempo de resolución podría no ser óptimo. Y hoy en día, si se quiere, tenemos un hub, ¿no? Donde tenemos varias soluciones todas integradas por NCP con el agente, y obviamente correlaciona y podés tirar dentro de la misma consulta que te unifique todo el ecosistema para poder traerte los cambios o las propuestas o las métricas que me hagan falta para la resolución. Fantástico, Charlie. Bueno, y para ir terminando, nosotros queríamos mostrarles nuestro diseño de solución, obviamente siguiendo las buenas prácticas del desarrollo, aplicada a la infraestructura, y además de eso, ahora como agente de integración la inteligencia artificial, nuestra solución de auto-healing, donde empezamos a mostrar tres capas muy marcadas, ¿no? La recolección de información a través de, como dije antes, de eventos, log, métricas, señales, lo que traigan estos productos y más que le podamos enchufar a esa capa, comunicándose con un multiagente que lo que hace es chequear continuamente y monitorear continuamente en real time cómo está esa infraestructura y cómo se correlaciona con nuestra fuente de verdad. ¿Qué es nuestra fuente de verdad? Nuestra infraestructura como código. Y además, nuestra capa dinámica, aunque a ustedes les parezca un poco raro, dinámica con el lenguaje de HCL de Terraform, sí, nosotros tratamos de transformar eso en dinámico. ¿Para qué? Para que no solamente sea nuestra fuente de verdad, sino también sea nuestro contexto para el multiagente de cómo tiene que hacer y cómo tiene que desplegar esa infraestructura, cómo la tiene que curar, cómo la tiene que diagnosticar, ¿no? Entonces, en esta capa del medio, nosotros intentamos enchufarles ese hub que hablaba Charlie y funcionalidades extras en base a este diseño de auto-healing que nosotros estamos planteando. Esto nos dio un montón de ventajas, un montón de beneficios y un montón de soporte a nosotros frente a esas guardias, frente a esos incidentes que realmente nos venían trayendo mucha carga laboral en el día a día. Y Charlie, ¿vos qué pensás? ¿Cómo viene? Y hasta ahora seguimos planteando si la próxima guardia la tiene el agente, y creo que es fundamental remarcar esto, ¿no? Creo que se hablaron en otras charlas, Fabi hoy las comentó, el tema de gobernanza es importante, la gente de identidad también lo mencionó. Estos steering operativos, ¿no? son fundamentales tener esas reglas bien marcadas en la gente para que nada se escape de nuestras manos y tratar de definirlas nosotros, ¿no? Más allá que nos podemos ayudar en AI para definirlas, también definir a nosotros
ver con la gente de cyber, ver con la gente de identidad si están correctamente definidas. Tener trazabilidad total, es decir, hoy en día en la base de datos yo tengo que trazar los cambios que se hacen sobre las instancias, las modificaciones que se hacen, y todo eso tiene que estar integrado dentro de algún medio que sea auditable. Hoy tienen que ser logs o Jira en nuestro caso, donde toda la trazabilidad de todos los cambios que se hacen tienen que estar acotados dentro de ese punto. Hoy Kirox también lo hace, ¿no? Sí. Human in the Loop es importantísimo. Hoy creemos que eso sigue siendo el valor agregado que le damos. Nosotros entendemos de contextos, entendemos del negocio, entendemos las ventanas de negocio donde se tienen que aplicar. Quizás estamos todavía enseñándole a que esto ocurra de manera automática. Human in the Loop es importantísimo, que seguimos participando en ese punto. Y la privacidad de datos es importante. No se puede escapar ningún dato, no se puede pegar información crítica dentro de un agente. Hoy están entrenados, Debbie está entrenada para, si recibe un dato que es una clave o es un dato de negocio, me lo bloquea, no me lo trabaja, me advierte, lo alerta. Y esto es importantísimo que esté también, ¿no? Así que gobernanza inteligente, confianza y escalabilidad de mañana, ¿no? Creemos que ese es a donde tenemos que ir. Ahora, la próxima guardia, ¿la atiende la gente? ¿Qué opinan? ¿Qué opinan? ¿La próxima guardia la atiende la gente? Concluí vos, Charlie. Concluí vos, todo tuyo. Si somos maduros podemos decir que la próxima guardia no la va a atender todavía un agente, sí nos va a asistir, y eso creo que ya está ocurriendo. Sí creemos que a futuro la va a atender, pero en ciertos flujos. Hoy en día sí en ciertos flujos se puede aplicar, pero hoy es asistida, ¿no? Y esa asistencia hoy nos hizo bajar el MTTR, el MTBF, nos hizo bajar tiempos en todos lados, y yo creo que es importantísimo que sigamos evolucionando estas herramientas, ¿no? Y este mensaje no es menor. Se acabaron los tokens, contactar al administrador. No hay que dejarlo de tener en cuenta, porque herramientas que hoy tenemos se alimentan de tokens, se alimentan de crédito. Hay que ser cada vez más precisos en lo que preguntamos, en qué delegamos, en qué acciones le vamos a delegar para que y cuánto van a consumir. Así ¿Qué idioma utilizamos? ¿Qué idioma utilizamos? Eso también, y cómo se lo preguntamos, ¿no? Así que creo que estamos listos, pero vamos a mejorar. El futuro sin duda es agéntico, así que muchas gracias. Pregunta. ¿Preguntas? ¿Alguna pregunta por ahí? Acá tenemos. Hola chicos, bueno, primero que nada muchísimas gracias por la charla, fue de gran contenido, de gran valor, me parece súper interesante lo que hicieron. Mi pregunta en realidad son dos. La primera es ¿cómo lograron reducir las alucinaciones en los LLM para que en casos críticos esto no afectara? Y la otra es, en el caso de que los LLM se queden sin tokens, ¿cómo manejan estos casos? Gracias. La primera pregunta era ¿cómo redujimos las alucinaciones? ¿No? Bueno, nosotros utilizamos, como dijimos, nosotros diseñamos la solución. No es que nos lanzamos a usar una solución ya existente, la diseñamos, ¿no? Tenemos nuestro propio orquestador de agentes, o sea, utilizamos KGS, como explicó Charlie. La alucinación es parte de aplicar buenas prácticas del prompt engineer, ¿no? Que las llevamos a ser nuestros agentes siguiendo esas buenas prácticas, ¿no? Nosotros dijimos al inicio de la charla que utilizamos tres cosas, ¿no? Utilizamos un buen diseño del agente, utilizamos steering, que es nuestro GPS, ¿no? De hacia dónde queremos llevar la organización y la utilización de estos agentes, ¿no? Y además que nosotros montamos esto sobre estructuras que ya teníamos funcionando también, ¿no? Entonces, la unión de todas esas cosas hizo que la alucinación la mitiguemos a un punto muy, muy bajo, ¿no? Pero eso no era suficiente, te tengo que ser sincero. Con los nuevos modelos de inteligencia artificial que fueron surgiendo, Opus, la verdad que nos hicieron muchísimo más fácil que esto suceda. Y la última pregunta que vos habías hecho era cómo hicimos con el tema de tokens, ¿no? Bueno, lo mismo. El tema de tokens es el meme que pusimos al final, ¿no? O sea, es un tema a tener muy en cuenta, porque si vos no utilizás buenas prácticas de prompt engineer y distribuís esa mala práctica en todo tu equipo, yo manejo un equipo de casi 10 colaboradores, si propago eso en mis 10 colaboradores,
se consumen los tokens en 2 o 3 días, ¿no? Entonces, la idea es seguir buenas prácticas, que yo como dije al principio, que son traídas del desarrollo, ¿no? Del desarrollo. ¿Cómo hacemos hoy? Hoy un prompt se revisa, se aprueba y se mergea, o sea, como si fuese una spec, ¿no? O sea, te invito también a que hay una charla que es la spec, es el prompt, que se dio al principio, que también explica muchísimo mejor esto y que te va a clarificar también muchísimo más esto desde la óptica del desarrollo. Muchas gracias. Hola, ¿qué tal? Quería preguntarte sobre Debian, me resultó súper interesante. ¿Lo tienen puesto solo en ambientes productivos o se puede bajar a ambientes bajos para adelantar problemas productivos? De hecho, está más habilitado para ambientes bajos, ¿no? Así que es donde más lo utilizamos porque lo pensamos del inicio en el consultivo del nivel 1, nivel 2 del dev. Bajar la carga operacional del consultivo por ticket o del consultivo hacia el DBA era importantísimo para nosotros, sé que arrancó de esa manera, así que sí, lo puedes utilizar. Algo que quería sumar a algo que tiró recién ahí, es importantísimo, quiero volver 2 segundos atrás en la trazabilidad, ¿no? Tengamos monitoreo de cuánto consumimos, cuán eficiente es el prompt que le estamos tirando, porque eso hace también, y limitemos también el uso de las respuestas, porque si le ponemos que se haga respuestas muy grandes, que puede pasar con el base de datos, tiro un log muy grande, me lo analiza y me como todos los tokens. La idea es que seamos eficientes en la consulta y analicemos el dato de lo que se consulta. Tener métricas de ragas, empezar a ver otras cosas donde yo haga un poco también de analítica de ese dato que realmente estoy viendo cómo lo consumo, ¿no? Eso también te va a dar un poco también la métrica, cuál es tu techo y cuál es tu base, ¿no? ¿Cómo definen las alertas para que el proceso arranque? Porque esa parte, digamos, ¿la hace manual o es otro agente que puede llegar a definir cuál es la alerta que tienen que decidir? Es buena esa porque lo hacemos quizá de manera diferente. Yo en mi caso me apoyo mucho en lo que hace el team de observabilidad, porque el team de observabilidad se encarga de generar las monitores, las alertas, etc. Yo lo integro, o sea, hago toda la integración automática de la alerta con el canal de donde llegan las alertas, de ahí lo levanto con una integración, me enriquezco con Devi la alerta y lo genero en un ticket y lo alerto al DBA. ¿Qué quiero decir? Que cuando se alertó, llegó el ticket ya directamente con toda la información del análisis. ¿Y eso no te baja la cantidad de guardias que tenés que atender? En realidad lo que hace es prevenirme acciones que pueden llegar a ocurrir durante el día, ¿no? Claro. Porque nos ha pasado de que puede tener un comportamiento en la semana que ya tenía sus picos y por ahí me puede ya generar una observación, ¿no? Y lo bueno es que la integración del MCP de Jira hace de que me lo cargue con información en el ticket, ¿no?